Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Armando tu Historia, episodio número 3. Yo soy Armando Bustamante, soy tu anfitrión y en este episodio vamos a abordar un tema que afecta a millones de personas y de todas las edades, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Y esta afectación incluso se da muchas veces sin que ellas mismas lo reconozcan. Y estoy hablando de las adicciones. Porque es común, y es muy común de hecho, que quienes se enfrentan a una adicción no se identifiquen como adictos, porque para ellos el comportamiento puede ser controlable o puede ser una forma de escapar de la rutina o de escapar del estrés. Sin embargo, mientras cada individuo minimiza o está ignorando este problema, se va a enfrentar a que quienes más lo sufren, a quienes más se preocupan, son los seres queridos, la familia, ¿no? Que son quienes van observando las consecuencias en el deterioro de la salud, en cómo se van fracturando las relaciones, el impacto económico. Y es muy alarmante en esta negación que no solo se retrasa la búsqueda de ayuda, sino que se va agravando el daño, ¿no? Las adicciones no son solamente un hábito, pueden ser un problema de salud mental que puede afectar a la persona en todos los aspectos de su vida y que a menudo lo que más se conoce en las estadísticas es que va destruyendo la paz de las personas que lo rodean. Hay muchos tipos de adicciones. El DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, reconoce que hay un trastorno por el uso de sustancias y está relacionado con 10 clases de drogas que pueden ser el alcohol, la cafeína, alucinógenos, opioides, ansiolíticos, estimulantes, etcétera. Y también se reconoce al trastorno por juego de apuestas como una adicción, pero de la conducta. A nivel mundial, la estadística en 2022 estima que son 292 millones de personas las que consumieron drogas. Es un aumento impresionante con respecto a la década anterior. Y es muy importante conocer la magnitud de las adicciones, que se promueva una cultura de prevención y de tratamiento que sea accesible para todos. Y es por eso que es muy importante tener información, contar con un apoyo adecuado, porque esto puede marcar la diferencia en la vida de quienes enfrentan esta problemática, ¿no? Porque no son solo sustancias, también hay comportamientos compulsivos y descontrolados que van generando algún tipo de placer, algún tipo de alivio temporal, aunque, como en la adicción a las sustancias, va a tener consecuencias negativas a largo plazo. Por ejemplo, la adicción a la tecnología, a las redes sociales, a los juegos, especialmente a los juegos en líneas, ¿no? En línea, que pueden ser tan intensa que puede afectar la salud física y mental. El workaholic, la adicción al trabajo, que aunque puede parecer que es socialmente aceptable, puede llevar a un tipo de agotamiento, a problemas de salud, también se deterioran las relaciones personales, hay adicción al ejercicio excesivo, a las relaciones, al cuchiplancheo, ¿no? Algunas personas dependen emocionalmente de una relación y esto puede llevar a patrones tóxicos, la adicción a la comida, la adicción a las compras, la adicción a las apuestas, a los juegos de azar, aunque suene increíble, hay adicción al dolor o a las autolesiones. Hay adicciones al poder, al control, al azúcar. Cada vez más estudios muestran que el azúcar puede activar los mismos circuitos de recompensa que las drogas, ¿no? Y podemos también ser adictos a emociones o a estados mentales. Me puedo hacer adicto a la adrenalina, a buscar situaciones peligrosas o de alto riesgo, al drama emocional, y entonces buscar conflictos o emociones intensas, ¿no? Para obtener atención o para obtener validación. Entonces, abordar el tema de las adicciones o las adicciones implica que no solamente se elimina el comportamiento o la sustancia, sino también comprender y sanar las causas emocionales que las originan. Y aquí es donde entra el tema de la consejería, una intervención terapéutica que busca ayudar a las personas a que comprendan y a que superen su dependencia. Entonces, hoy tengo el honor de conversar con alguien que ha recorrido un camino lleno de aprendizajes. Fue adicto por muchísimos años, ahorita vamos a saber cuántos, ya lleva algunos años sobrio,
Es psicólogo, es consejero en adicciones y su historia nos demuestra que sí se puede transformar el dolor en un propósito. Así que le doy la bienvenida a Eduardo González Ayala. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir tu historia. Hola, hola Armando. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y yo encantado de poder compartir mi experiencia sobre el consumo de sustancias durante mi etapa de adicción activa y esperando sea de reflexión para quienes nos escuchen. No, hombre, muchísimas gracias. Eduardo, ¿cuántos años fuiste adicto? 16 años, sí, 6 años fui adicto a las sustancias. 16 años empezaste, A la edad de 15 años, 15 años, un jovencito. así es, en ¿Y plena. cuántos años tienes? ¿Sobrio es la palabra correcta? En sobriedad, sí, se puede decir que En ya sobriedad. estoy en sobriedad. Tengo 3 años en sobriedad. ¿Ok? Y ahora te dedicas a ayudar a personas que están viviendo esta situación. Así es, el día de hoy pues soy consejero en el manejo y la prevención de adicciones y como consejero buscamos ayudar a las personas a que salgan de este proceso adictivo, ¿no? Como algún día a mí me ayudaron, el día de hoy me toca a mí ayudar a las personas, transmitirles mi experiencia, mi enseñanza y acompañar a los muchachos que tienen este problema de la adicción a identificar conflictos y encontrar la manera de superarlos. En su momento tú fuiste también con un consejero. En su momento también recibí consejería. Ok. Vamos a irnos más atrás, Eduardo, ¿te parece? Claro, claro que sí. Oye, ¿qué me puedes contar de cuando eras niño? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Había algo que en ese entonces tal vez no comprendías, pero que ahora sabes que pudo influir en tu vida? Mira, afortunadamente me tocó vivir dentro de un entorno familiar en el cual siempre ha existido el apoyo mutuo. Tengo unos padres que siempre trataron de darnos lo mejor a mis hermanos y a mí, pero a la vez también siempre nos enseñaron el valor y la importancia de ganarse las cosas con responsabilidad y sin dañar a los demás, ¿no? Aspecto que más adelante, pues yo defraudaría, por decirlo así, a mis padres, ¿no? Porque durante el Ujú. consumo dañé a muchas personas. Y en contraparte, durante mi escuela primaria, la secundaria, sufrí mucho bullying. Sufrí mucho bullying por mi aspecto físico. Yo era una persona con sobrepeso, era el típico gordito del salón y debido a esto sufría el rechazo, las burlas, las humillaciones por parte de mis compañeros de escuela. Obviamente dichos comentarios bajaban mi autoestima y ni se diga mi estado emocional. ¿Cómo vive un niño que llega de la escuela después de un acoso por bullying? ¿Qué siente? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo es cuando llega a su casa después de la escuela y de vivir esto? Yo sentía pues que nunca iba a tener amigos, que nunca iba a tener amigos y me fui haciendo, volviendo una persona insegura de mí mismo, con mucha inseguridad de mí mismo. Creí que nunca iba a llegar a tener una relación de pareja, porque también pues sufrí el rechazo pues, de las compañeras de clase, de la escuela, ¿no? Claro. Entonces, una autoestima bajo, como comento, una autoestima bajo y obviamente de tristeza y que más adelante todos estos sentimientos pues serían un desencadenante para yo haber consumido sustancias. Oye, Eduardo, ¿lo comentabas con alguien, con tus maestros, con un prefecto, con tus padres? ¿Comentabas algo de lo que vivías? Con nadie, fíjate que siempre fui una persona muy reservada, me reservaba tanto mi vida privada que hasta los problemas o las afectaciones que podía tener en este aspecto de mi vida, me lo quedaba callado, lo guardaba para mí. Ok. Oye, ¿y crees que esta experiencia de falta de afecto, de falta de tacto de tus compañeros haya sido un factor eh, que fuera una influencia para lo que viviste después? En ese momento, sinceramente, nunca imaginé que, que el bajo autoestima, que las emociones desagradables, el sentimiento desplacentero puede ocasionar un ir a consumir, ¿no? Y que más adelante se desencadena una adicción. En ese momento no lo entendía, era un niño, digo, no lo entendía. Hoy en día puedo decirte y asegurarte que sí tuvo mucho que ver eso. Claro, Mucho que ver ese bullying que sufrí, ¿no? claro. Una persona de 15 años tampoco es un adulto, tal vez ya no lo podemos considerar un niño, pero
pero es una persona muy joven. ¿Qué lleva a un joven de 15 años a consumir por primera vez? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué pasó por tu mente? Cuéntame eso. Mira, mi droga de inicio fue el alcohol y comencé mi consumo de dicha droga por aceptación social, ¿A qué porque edad? a la edad de 15 años, O sea, el alcohol también llegó a los 15 años. a la edad de 15 años, primero fue el alcohol y después vino la metafetamina. Ok. Por aceptación social, por querer ser aceptado, porque en aquel entonces era mi suegro, ya que él era una persona alcohólica y todos los fines de semana que yo visitaba a mi novia, él llegaba súper tomado y haciendo un escándalo, tremendo escándalo. Ofendía, insultaba y hasta físicamente agredía a la familia de mi novia y a mí siempre me corría de su casa. Entonces yo cansado de que me corriera y de cierta manera con odio, con rencor por la manera en la cual eh, él insultaba, tomé una de las peores, si no es que la peor decisión de mi vida y comencé a ingerir alcohol. Y puse en acción esta famosa frase que dice, si no puedes con el enemigo, únetele. Oye, una persona adulta, ¿no le llamaba la atención que un jovencito de 15 años estuviera bebiendo con él? ¿No te decía algo? No, Armando, no, y hoy te puedo decir que entiendo el por qué no le llama la atención, porque una persona que es alcohólica, que es adicta a cualquier tipo de sustancia, Ujú. no le interesa los sentimientos de los demás, no le interesa si perjudica a los demás. Lo que busca el adicto es satisfacer sus necesidades de consumo, solamente. Entonces, hoy en día sí puedo entender eso. Y en aquel momento, pues yo lo único que quería era ser aceptado. Era lo único que buscaba yo, ser aceptado. Y es por esto que te comento que tal vez este bullying, este rechazo que sufrí de niño, pues sí, sí se vio afectado más adelante, ¿no? Porque buscaba la aceptación de cierta manera. Oye, ¿era una aceptación momentánea por tu suegro, por la familia de quien era tu pareja, tu novia? Pero regresabas a la escuela y volvías a enfrentarte al bullying o al rechazo, a la carrilla, a las burlas. Para este tiempo, cuando yo inicio con el consumo de alcohol, yo ya estaba en la preparatoria. Ujú. Y en la preparatoria, pues se mueve las famosas tardeadas en aquel entonces. Se mueve mucho alcohol en esas famosas tardeadas. Había compañeros de clase que consumían la marihuana, que era en aquel entonces lo que estaba, la marihuana, pero a mí nunca me llamó la atención ni una otra droga. Yo quería alcohol, consumía alcohol con quien era mi suegro y comencé a consumirlo en las reuniones de preparatoria a las que iba. Ok. ¿Y cómo llega o cómo se da el siguiente paso? ¿O cómo se da esta progresión de un uso ocasional de una droga a un consumo constante de otra? ¿Das el brinco del alcohol a la metanfetamina? Así es, después de mi droga de inicio, que fue el alcohol, conocí la que se convertiría en mi droga de impacto por 16 años. Como bien mencionas, la metafetamina. 16 años. 16 años. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Armando, para dejar en claro algo. La droga de inicio es aquella que sirve como una primera experiencia en el mundo de las drogas. Y la droga de impacto es aquella que te provoca los problemas más severos en tu vida. Ok, otra vez. La droga de inicio La droga de inicio es aquella que sirve como una primera experiencia en el mundo de las drogas. y luego hay una droga de impacto. Y la droga de impacto es la que genera las mayores consecuencias negativas en la vida del consumidor. Alguien a esa edad. Porque es muy común que cuando estamos jovencitos escuchemos cosas y entonces no pensamos en el impacto que va a tener en nuestra vida de adultos. Alguien te lo dijo, Eduardo. Mira, Eduardo, tienes 15 años y ahorita sigues por este camino, te puede pasar esto, vas a vivir esto otro. Cuando estés grande, te vas a enfrentar, no vas a lograr. ¿Algo que hubieras escuchado? Mi familia, mi familia era la que de cierto modo siempre trató de prevenirme, ¿no? ¿Tu familia Es hablas de mamá, papá, hermanos? Una familia nuclear, familia familia, nuclear, así es. completa. Mis papás siempre fueron de tratarnos de llevarnos por el buen camino, ¿no? Hicieron todo por querernos llevar por el buen camino. Pero pues yo entré en la etapa de la rebeldía, la ingobernabilidad, y yo lo único que quería era tener amigos, pues, Ujú. tener amigos, y si mis amigos lo hacían y ellos no tenían problema,
Y yo no creía que fuera a haber problema en mi vida, pues. Claro. Tu familia se dio cuenta que consumías alcohol Mi familia se dio cuenta que consumía alcohol. y metanfetaminas, ¿no? Metafetaminas se dieron cuenta hasta 5 años después. Mi familia se dio cuenta a la edad cuando yo tenía 20 años. ¿Qué pasó de los 15 a los 20 años? ¿Cómo vivías este proceso de tener este secreto tan bien guardado, que no se dieran cuenta las personas con las que vivías? Mira, mi contacto con la metafetamina fue a través de un conocido de la colonia en la que me la llevaba haciendo mi desastre. Y si mal no recuerdo, fue 3, 4 meses después de haber comenzado a consumir alcohol. Y la utilicé para mitigar el efecto que me estaba produciendo el alcohol ese día, derivado de una borrachera que me estaba poniendo, Ok. ¿no? Y debido a que el alcohol es una droga depresora y la metafetamina es una droga estimulante, pues logré estabilizar mis estímulos, por decirlo así. Oye, ¿la persona que te ofreció era alguien cercano a ti? ¿O solamente era un compañero de fiestas? ¿O ahí Al- estaba de casualidad? ¿O cómo? alguien muy cercano, Armando, que te podría decir que llegué a quererlo como si fuera un primo. Nos, Desde antes de que consumieras. sí, nos creamos bueno, nos creamos, lo conozco desde bebé, por decirlo así, nos Ok. conocemos desde muy temprana edad. ¿Tenías algún tipo de admiración por esta persona que dijeras, a mí me gustaría ser como él? ¿O no? Él, claro que sí, el que era al que todos lo seguían, El popular, era el popular, lo que tú querías ser, al que todos respetaban en las calles. la aceptación que buscabas. Así Entonces, él es, lo tenía. así es. Ok. Entonces, yo a lo largo de mi consumo, Armando, traté de imitar a muchas personas. Traté de ponerme un disfraz que no me quedó, ¿no? Que fue el de ser el más malo de las calles, el más maldito de las calles, al que todos le van a tener miedo para respetarme. Ok. Y un disfraz que me quedó muy grande. Eduardo, mm, corrígeme si estoy entendiendo mal. La droga, sea cual sea, se va, digamos, a mimetizar con la carencia afectiva o emocional de alguien para darle justamente la respuesta de lo que quiere escuchar. Va de la mano, Armando. Claro que sí, va de la mano. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces el adicto busca tapar alguna emoción negativa Ujú, y la sustancia nos inhibe de sentir emociones. claro. Entonces, eso mismo me pasó a mí. La sustancia me hacía no presentar emociones. Ok. Estos 5 años en donde tu familia no sabía lo que estaba sucediendo contigo, ¿cómo era tu vida dentro de la casa? ¿Qué hacías que a lo mejor dices ahorita, esto no debía hacerlo? ¿Cuáles eran las señales que tal vez no se vieron en ti como para que se dieran cuenta un poco antes? Mira, Se dieran cuenta un poco antes. mira, yo creo que un factor que influyó para que de cierto modo yo consumiera fue la sobreprotección que me dieron mis padres. Ujú, El permitirme ciertas actitudes, el decir, eh, puedes ir a fiestas y el saber que yo estaba tomando en esas fiestas, este, eso influyó para que yo consumiera, ¿no? La sobreprotección, al final de cuentas, pues es desproteger a alguien, ¿no? claro. Y ojo aquí, Armando, eh, no quiero glorificar la sustancia, ni tampoco digo que el consumo de metafetamina o de cualquier otra droga psicoactiva sea una alternativa para aguantar las amanecidas, las parrandas, etcétera. Ah, gracias por aclarar eso. Y Porque ojo, cuando estamos jóvenes, a lo mejor solamente queremos eh, brincar algo, brincar una etapa de nuestra vida y no nos importa qué pueda pasar un año después, ¿no? así Pero es. gracias por aclararlo. Sí, es importante aclarar eso, ¿no? Porque muchos jóvenes hoy en día, pues lo único que quieren, como en su momento yo también lo quise, fue aguantar las amanecidas y seguir ingiriendo alcohol y Claro. buscan una otra manera. En mi caso, pues fue el consumo de metafetaminas,
pero obviamente a la larga traería muchas consecuencias, ¿no? Claro, Muchas consecuencias. Entonces, no es esa la alternativa, ¿no? ok. Yo no sé si por tu edad te haya tocado una campaña en las televisoras de Vive sin drogas, en donde había una florecita que cantaba una canción muy pegajosa y demás. En el proceso en el que tú estás siendo adicto, si te tocaba escuchar una campaña de este tipo, ¿le hacías caso? ¿Te movía alguna fibra sensible? ¿Removía alguna emoción en ti que dijeras, no debería yo de estar haciendo esto? No porque hasta esa etapa de mi vida no había tenido una consecuencia grave. Ok. Entonces, yo siempre fui, Armando, de las personas que si yo miraba a un indigente en las calles, a un problema a una persona, perdón, en condición de calle, con problemas de algún tipo de droga, yo decía, a mí nunca me va a pasar eso. Ujú. Entonces, cabía en mí, entraba en mí la soberbia, la prepotencia, la arrogancia. A él le pasa porque, pues por X o Y razón, pero a mí nunca me va a pasar eso. Y mira, quién diría que años después yo acabaría siendo una persona como ella. Ahorita nos vas a contar eso. Claro, Ok, de los 15 a los 20 años, siendo un jovencito, ¿trabajabas? estudiaba. Estudiaba, ¿Cómo sostenías el- la compra de la sustancia? mi papá por semana nos daba para el gasto de la escuela, ya sabes, tú sabes, comprar lunch en el recreo, Tus etcétera, papitas, el papita, refresco. etcétera, ¿no? Y yo lo que hacía era guardar toda la semana el dinero para gastármelo el fin de semana. Obviamente, aunado a esto, empiezan mis conductas delictivas. Empiezo a robarle a mi propia familia, a robarle a la sociedad. Y pues así es como yo le hacía para conseguir para la sustancia, ¿no? ¿Se daban cuenta que les faltaba dinero? Se daban cuenta y sí me lo llevaron a preguntar, a cuestionar, me lo llevaron a cuestionar y simplemente yo era negarlo todo, negarlo todo. Yo no fui Y y yo, de ahí no te sacaban. y de ahí no me sacaban, yo no fui y háganle como quieran, pero yo no fui. ¿Y cuándo confiesas que estás con el uso de metanfetamina? A la edad de 20 años, Armando, a la edad de 20 años, mi papá fue el primero en descubrir mi consumo. Lo Eh, descubrieron, no lo confesaste. no lo confesé, mi Ok, papá tuvo que descubrirlo, que verlo con sus propios ojos. En una ocasión entró en mi habitación y me encontró con todo el ritual preparado para consumir. En ese momento yo supe que ya no había manera de seguir negando mi consumo, ¿no? Y fíjate, Armando, a pesar de eso y del gran dolor que debió haber sentido mi papá y mi familia en general, nunca se me juzgó, sino todo lo contrario. Me ofrecieron la ayuda, la acepté y así es como tengo, perdón, mi primer contacto psicoterapéutico. ok. ¿De alguna manera crees que si había sido tan cuidadoso para no ser descubierto y de repente te descubren, tal vez algo en ti ya estaba pidiendo silenciosamente un tipo de ayuda, que lo supieran? Inconscientemente, tal vez sí, Armando. Tal vez sí inconscientemente, porque ya empezaba yo a tener problemas, eh, brotes psicóticos. Y, y- ¿Qué y pasaba en estos brotes? escuchar personas que no existían, mirar personas que no existían. Ujú. Una ocasión mi papá ya entró y, y, y me miró platicando con alguien. ¿Con quién hablas, Eduardo? Me dice. Pues con esa persona, mira, ahí está parado mi amigo. El nombre que le di fue el nombre de la persona que me ofreció la droga por primera vez. Le digo, ahí está parado. Y no hay nadie, Eduardo. Y no, no había nadie. Era ya mi mente jugándome una mala pasada. Qué impresionante. Y entonces tienes tu primer proceso terapéutico. Tengo mi primer proceso terapéutico, una muy buena psicóloga, a quien por cierto le mando un gran saludo, ¿no? Y trabajando con ella, Armando, me logré mantener aproximadamente 3 años sin consumir metanfetaminas, pero desafortunadamente nunca dejé el consumo de alcohol, que recordemos que fue la droga que me hizo tener mi escalada adictiva hacia la droga de impacto que fue la metanfetamina. Y entonces, regresando a esta droga, le llamábamos droga de inicio. Eh, Tienes el acceso fácil
para cualquier otra droga, ¿no? Así es. Entonces, después de 3 años sin consumir metanfetamina, tuve mi recaída. Cuando una persona comienza a consumir, Armando, se dice que se prende una velita. Cuando detiene el consumo, se apaga esa velita. Y al volver al consumo, prende la vela exactamente donde la apagó. Es decir, las consecuencias comienzan exactamente donde se quedaron y ahí vuelven a iniciar. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Eso fue lo que me sucedió. Después de mi recaída, las consecuencias que vendrían a mi vida, pues se irían agravando. ¿Cómo fue esto, Eduardo? ¿Qué viviste? ¿Cómo fue tu vida en tu casa, en tu familia? Esta parte en donde nos decías, veía a una persona en la calle, pero no me imaginé que algún día yo iba a estar ahí. ¿Cómo llegas a esto? Había ocasiones, Armando, en las cuales yo ya no llegaba a mi casa a dormir y empiezan los problemas. Después de 3 años sin haber consumido metanfetamina, tengo mi recaída y empiezan a agravarse los problemas, como te comento. Eh, Problemas con mi pareja, gritos, discusiones con los integrantes de mi familia. Comenzar, como te mencionaba hace un momento, a hurtar los bienes materiales de mi familia y de la sociedad, culpar a los demás y justificar mi consumo, no reconocer que mi vida se estaba desmoronando debido al consumo, ¿no? Ujú, Obviamente esto derivado de o derivó en uno de los mayores sufrimientos que yo he sentido en mi vida. Te lo podría catalogar como el mayor dolor que he sufrido o que he sentido hasta el día de hoy en mi vida, ¿no? ujú. Que fue haber perdido después 12 años a mi pareja. Ella decidirse con otra persona, pero sabes, Armando, hoy en día puedo decir que yo la orillé a que tomara esa decisión por los desprecios que le hacía, porque prefería gastarme mi dinero en el alcohol y droga en vez de invitarla al cine, a comer, en vez de dedicarle tiempo a ella, se lo dedicaba a mis conocidos de consumo, porque ni siquiera son amigos, son conocidos de consumo. ¿Y en ese momento piensas que sí son tus amigos o no? En ese momento para mí eran lo mejor. ¿Por qué? Porque me entendían. Ujú, Cuando un adicto está en la adicción activa, defiende a los conocidos del consumo. ¿Por qué? Porque lo entienden, pues, claro, de cierta manera. se acompañan, ¿no? Claro, entienden la misma problemática que está pasando. Y más si te apoyan dándote la sustancia, ¿no? Pues son lo máximo para ti. Y así me pasaba. Me daban la sustancia y para mí eran lo mejor del mundo, ¿no? ¿Te juntabas con las personas que tenían el mismo tipo de adicción que tú o no importa que cada uno tenga una adicción a una sustancia diferente? Me junté con todo tipo de consumidores, Armando. Ujú, Con personas o conocidos que consumían marihuana, algún tipo de pastillas, de medicamentos, ¿no? Heroína, claro. metafetamina, alcohol, Wow. de todo tipo de personas conocí en el ambiente o en el mundo de las adicciones, ¿no? Eduardo, quiero hacerte una pregunta. Espero no ser invasivo. Si no quieres responderla, nada más dime y saltamos a otro aspecto. Pero cuando estás en este punto en donde estás en la calle, ¿te vio tu familia? Sí, me miraban, sí me miraban. ¿Cómo, me gustaría mucho saber cómo era la visión desde los dos puntos? ¿Qué crees que sentía tu familia cuando te veía? ¿Y qué sentías tú cuando veías a tu familia y estabas en estas condiciones? Mira, eso te lo puedo contestar porque lo he platicado en la actualidad con mi familia, con Ok. mis papás, ¿no? Que son mi principal red de apoyo y son con los que platico de este tema y de cualquier situación en mi Es vida, un ¿no? tema abierto, no se convirtió en un tema tabú, de que no vamos a hablar de esto en casa. No, por No, supuesto que ok, no. ok, Cuando yo presento ansiedad o algún tipo de frustración, el famoso craving, yo se lo platico a mi familia, ¿no? ujú, Y como es mi red de apoyo principal, pues han aprendido las estrategias para saber ayudarme, ¿no? Sin juzgar, por supuesto. claro. Te respondo, Armando, ¿qué sentía mi familia? Impotencia, impotencia de no poder ayudarme. Ujú. ¿Podías ver a lo mejor algo sin palabras en la vista de tu mamá? Claro,
¿Qué percibías, Eduardo? Decepción, decepción. Sentía que los había decepcionado y mucha tristeza en la mirada de mi mamá, mucha tristeza. Hubo momentos en que llegaba a ver brotar de sus ojos lágrimas. Pero como te lo mencioné hace un momento, Armando, a mí no me interesaba eso. Yo lo que quería era satisfacer mi necesidad de consumo. Ok. ¿Qué siguió? Eh, Viene mi separación. Bueno, la persona con la que vivía después de 12 años opta por dejarme, eh, que tal vez no fue la manera correcta de hacerlo, ¿no? Porque existen otras maneras de arreglar este tipo de situaciones de pareja, pero pues bueno, no la voy a juzgar, ¿no? No estoy aquí para juzgar ni nada. Viene mi separación y me sentí la persona menos valiosa del mundo. Mi autoestima por los suelos, la tristeza me invadió. Entonces tomo la decisión de salirme de mi casa y me voy inmediatamente a buscar una dosis. En ese mismo ratito me voy y busco una dosis. Es decir, me fui a consumir para dejar de sentir una emoción displacentera. Me fui a consumir para no afrontar de manera responsable la situación que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y es así como un día buscando una dosis, conozco a quien sería mi nueva pareja durante 5 años, pero pues había un problema, que también era adicta. Ay, También era adicta, iban a compartir entonces el camino. claro, claro, y como te lo menciono, cuando supe que era adicta a ella, dije, me va a entender, me va a entender. O sea, seguías, Eduardo, desde los 15 años hasta este momento, ¿qué edad tenías ya? Eh, Cuando viene la separación tenía 26 años, Sí, han pasado 11 años y siempre, todavía estabas en búsqueda de la aceptación. así es. Imagínate, Armando, después de todo lo que yo viví desde la etapa de la primaria, secundaria, el bullying, el rechazo que sufría, y a mi edad de 26 años, casi 27, que mi pareja me haya dejado por alguien más. Imagínate lo que me hizo sentir, ¿no? Claro, vino y cavó un hoyo más grande, ¿no? Así es, Porque aceptación por parte de tu familia sí la tenías, pero no era la que buscabas. así es. Yo quería aceptación por parte de las personas externas a mi familia, ¿no? Ok, Por parte de la sociedad, por decirlo así, ¿no? claro. Y entonces conozco a esta persona que es adicta. Yo dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé todo por darle todo a ella. Eh, creé una codependencia en la cual no me importaba mi vida. Yo lo único que buscaba era darle todo porque no quería que me dejara, Armando. No quería que me fuera a suceder como con mi anterior relación. Podría decirse que le di todo por temor al abandono. Todo por temor al abandono. Sí, es todo por temor al abandono, pero pues sinceramente a ella nunca le importó eso. Ella, como te vuelvo a repetir una vez más, como la mayoría de los adictos, lo único que le interesaba era consumir. Ujú. Y entonces vuelvo a sufrir infidelidades de su parte, pero yo todo esto lo permitía, Armando. Yo todo esto lo aceptaba, permitía que me humillara y todo el sufrimiento que una infidelidad conlleva. Todo lo permitía por temor a la soledad, Ujú. por no sentirme solo una vez más. Ya tenías 26 años ahí. Tenía 20. ¿Recordabas al jovencito de 15 años que consumió por primera vez? ¿Te acordabas de él? En ese momento me acordaba y siempre me voy a acordar, Armando. Toda la vida me voy a acordar la primera vez que consumí, ¿no? Y Claro. claro que me acordaba. ¿Qué te dirías a ti mismo al día de hoy, con todo lo que conoces, todo lo que has estudiado, cómo te has preparado? ¿Qué le dirías a ese niño de 15 años? eh, que piense mejor las cosas antes de tomar una decisión apresurada, ¿no? Porque al final de cuentas el consumo de sustancias es por una mala decisión tomada, ¿no? Claro, Derivada de impulsos. así es. Entonces, es lo que yo le diría, Armando. Y sobre todo, pues que escuchen a sus padres, que escuchen a sus padres, ¿no? Al final de cuentas, los padres siempre nos dicen las cosas por nuestro bien. Así No hay es. padre, yo no conozco a algún padre hasta el día de hoy, Armando, que quiera un mal para su hijo.
hasta el día de hoy no conozco un padre que quiera un mal para su hijo. Entonces, hacerle caso a los padres, más que nada, y fijarse el círculo de amistades con el que empiezan a estar. ¿En qué se tendrían que fijar los padres ahorita que estás diciendo esto de ver el círculo de amistades? ¿Qué tendría que ver un papá como una señal importante para saber si su hijo puede ser propenso a caer en una adicción o si ya está en una adicción? Hay diversos factores, Armando, tanto los físicos, los conductuales, los sociales, etcétera, ¿no? Pero una de las principales características es el aspecto físico. El aspecto físico es lo principal que delata a un consumidor, desde las pupilas dilatadas, desde presentar insomnio, ya no dormir a sus horas adecuadas, el ya no querer comer adecuadamente, bajar de peso significativamente de una manera rápida, hasta el cambio de estado de ánimo irritable, ¿no? Que te enojas por todo y por nada. Como un enfermo, Eduardo. Podríamos decirlo como un enfermo. ¿Tú considerarías que la adicción es una enfermedad? Depende del enfoque, Armando, con el que se mire. Se dice en psicología, se dice que la adicción son comportamientos, son conductas derivadas de los impulsos Ujú, que nos llevan a tomar malas decisiones. claro. Y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Porque como te comentaba hace un momento, el haber tomado la mala decisión me llevó a mí a consumir sustancias, ¿no? Y desde el enfoque, por ejemplo, psiquiátrico, pues ahí sí la adicción sí es una enfermedad. La psiquiatría sí trata la adicción como una enfermedad, ¿no? Es decir, desde la psicología no podemos decirle al paciente que, que la adicción es una enfermedad porque lo estamos limitando, ¿no? Claro, Limitamos su tratamiento. completamente. ¿Cómo inicia tu proceso, Eduardo, de recuperación? Eh, Después de haber ido con la psicóloga esta que te menciono, Armando, después de 3 años, conozco a esta persona en las calles, me volví una persona muy violenta, volví una persona insegura de mí mismo y mi consumo aumentaba cada día más, porque de esta manera evitaba sentir emociones desagradables y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y por obvias razones, pues empiezo a presentar afectaciones tanto físicas como mentales. Y es ahí cuando mis papás y en conjunto con mis hermanos toman la decisión de internarme, ¿no? La decisión de internarme y es así que llego a mi primer internamiento. ¿Voluntariamente aceptas? No, ¿Fue me, forzado? me llevaron con engaños, Ok. me llevaron con engaños, mi hermano y un tío y un primo me llevaron con engaños y, y yo no quería dejar el consumo, hermano. Es por eso que duré 3 meses en el internamiento, salgo de ahí a los 3 meses y a los 3 días ya ya estaba volviendo al consumo. Qué bueno que tocas ese punto, Eduardo. Fíjate que yo en algunas sesiones he atendido personas que me dicen, ¿sabes qué? Encontré en las pertenencias de mis hijos o de mi hijo o de mi hija algún artefacto para poder consumir alguna droga y no lo quieren dejar. Entonces viene esta parte en la que ya sabes que ha surgido un empoderamiento de que dejemos ser a las personas lo que quieran ser y que no se limiten y que se pruebe todo lo que se tenga que probar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, qué postura tendrías ante eso? Si es una persona tan jovencita que vive en la casa de sus padres y que está teniendo este comportamiento, ¿qué les puedes decir? Yo les podría decir a los padres, Armando, pues que no caigan en esto de dejemos vivir, ¿no? Como mencionas, Ujú. ¿no? Que cada quien viva su vida. Yo eso decía, Armando. Ustedes vivan su vida. Yo quiero vivir mi vida. A mí me gusta así la vida. Esto es felicidad para mí. Todo eso decía. ¿Pensabas que tú ibas a saber cuándo parar también? Claro, claro, yo siempre fui de esas personas. Yo lo controlo. Yo lo controlo y si yo el día de mañana la quiero dejar, la dejo. Ok, pero es una mentira. Es una mentira total, Armando. ¿Por qué? Porque yo siempre decía cuando estaba bien intoxicado que mañana dejaba la droga. Llegaba mañana, me pegaba la malilla, el craving y se me olvidaba la promesa que había hecho un día anterior Ok. y volvía al consumo.
Entonces, se requiere mucha fuerza de voluntad, Armando, y en ese momento de mi vida yo no tenía fuerza de voluntad. Yo no tenía el fuerte deseo, el firme deseo de dejar la sustancia, ¿no? Wow. Gracias por esto, Eduardo. Oye, la falta de dinero en los bolsillos de los padres puede ser una señal también de alerta. Yo consideraría, más que la falta de dinero, Armando, el tener dinero un factor de riesgo. Porque uno de los principales factores de riesgo para el consumidor es tener dinero. Ok, porque todo está más fácil. Así es. Ok, El dinero todo tenemos al alcance. ok. Pero si la persona sabe que trae cierta cantidad de dinero en su cartera y de repente esa cantidad se ve disminuida, falta, no se lo gastó la mamá, no se lo gastó el papá, se perdió. ¿Es una señal de alarma? Claro que sí, podría ser una señal de alerta, de alarma, ¿no? Y más si es una familia pequeña, en donde vive papá, mamá y solo un hijo. Claro, Entonces, si no fue papá, si no fue mamá, fue tiene, el hijo y hay que saber por qué. hay que saber por qué. Ok, Obviamente, vuelvo a repetir, al principio el adicto y más cuando no aceptamos el problema, vamos a defender la enfermedad y vamos a negar todo. ok, Así es. ok, ok. Entonces, viene tu proceso de recuperación y te conviertes en un consejero en adicciones. Así es. Después de esa recaída, después de haber salido de mi primer internamiento, Armando, tuve una recaída a los 3 días y recaída que duró 4 años, 4 años, ¿no? Mucho tiempo. Este, después de esos 4 años, pues yo ya andaba con un aspecto como el indigente que en algún día de mi vida, a la edad de 15 años, yo dije que nunca iba a ser. Ujú. Ya no me bañaba, ya no me aseaba. Físicamente ya no era el gordito aquel que fui en la primaria, en la secundaria, Armando. Era una persona que perdí demasiado de peso. Estoy hablando que yo llegué a perder, Armando, aproximadamente 45 o 50 kilos en 3 meses. ¿Cómo era la reacción de la gente que te veía en la calle, la gente desconocida para ti? Si tú ibas caminando por la calle con este aspecto, qué pasaba? ¿Te ayudaban? Con miedo, con Miedo. miedo. O sea, lo que huías del rechazo y era precisamente lo que estabas generando. Así es. Ok. Yo mismo me buscaba el rechazo de las personas. Yo mismo me aislé de las personas. Las personas ya no querían estar conmigo. ¿Quién va a querer estar armando con alguien que le ocasiona problemas, ¿no? Con alguien que los ofende, que los insulta, que los humilla. Nadie quiere estar nadie quisiera estar con alguien así, ¿no? Y es por eso que mi familia, mi misma familia me cerró las puertas, ¿no? Y hablo de mi misma familia desde mis papás, hermanos, tíos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedé completamente aislado y solo, hermano, Como consecuencia de todo esto. como consecuencia del consumo. Claro. Justamente a lo que le estaba sacando la vuelta, también de tu familia, que al principio te apoyaba, también entonces se cierra pues esta puerta, ¿no? Así es, Armando. Y es aquí a estas alturas de mi vida pues que empiezo a presentar ideas suicidas, intentos suicidas, por qué no decirlo. Ujú. También intenté quitarme la vida, ¿no? Este, Eduardo, pero ¿tú sabías que todo esto que sentías, esta ira, esta frustración, estas ganas de, de ya no estar en este planeta, sabías que eran consecuencia de lo que estabas viviendo o creías que era una circunstancia de la vida y que la vida estaba siendo muy mala contigo y entonces por eso estabas presentando estas emociones? yo nunca, yo nunca, Armando, miré a la adicción como un problema. A pesar de presentar problemas, yo desconocía, pues, de que la adicción fuera un problema, O ¿no? sea que hay completamente una alteración de la realidad. Claro, claro, yo estaba fuera de la realidad por completo, ¿no? Ujú, Yo me creé una historia ficticia en mi cabeza, ujú. como se dice, me creaba películas en mi cabeza, ¿no? Y entonces yo no me daba cuenta del problemón en el que me había metido, ¿no? Yo nunca permití, Armando, que alguien me dijera que era un adicto.
ni que me dijeran que era un alcohólico. Yo decía, me gusta tomar cerveza, me gusta disfrutar el fin de semana, pero hasta ahí, ni soy alcohólico ni soy adicto. Pero realmente sabías que eras un adicto y tal vez no querías reconocerlo ante la gente para no darles motivo para que fueras víctima de bullying, o realmente te creías que no eras un adicto. Me creía que no era adicto. Ok, Inclusive estando solo, cuando viene todo el rechazo de mi familia, estando solo en la casa donde vivía Armando, yo lloraba, lloraba, pero no dejaba de consumir. Y hablaba con la sustancia. Yo hablaba con la sustancia y le decía que nunca la iba a dejar, porque era la única que me entendía, porque era la única que me hacía sentir bien en la vida. la estabas convirtiendo en tu amiga también, Así es, la convertí en todo, Armando, en tu vida. en mi vida completa. La droga para mí, Armando, fue mi amiga, mi amante, mi novia, la compañera más fiel, fue todo. Y es por eso que como lo era todo para mí, pues perdí todo también. ¿Cómo se puede eh, entregar tanto afecto a algo cuando estás viendo que hay carencias económicas, dificultades personales? No sé si pasabas hambre, pero lo que me comentas de tu estado físico, sin aseo, ¿cómo es posible que suceda eso? Y Armando, en mi caso, en mi experiencia, yo te puedo decir que todo lo que yo sufrí fue porque yo mismo lo busqué, porque no hubo necesidad de pasar hambre, pero yo quise pasar hambre. No hubo necesidad de andar en las madrugadas por las calles, pero yo quise andar en las madrugadas. No hubo necesidad de comer de la basura, pero yo quise comer de la basura. O sea, ¿tu familia cuando te encontraba te llevaba a casa? Mi familia siempre, una vez a la semana iban a surtirme la despensa de la casa, ¿no? Para esta época, Armando, fue todo esto de la pandemia. Fue todo esto de la pandemia, entonces no salir del hogar y todo esto, ¿no? Entonces mi familia se cuidaba mucho y hasta el día de hoy se cuida mucho de esto de la pandemia, ¿no? De la convivencia, de salir a la Así es. calle. Ujú. Entonces iban y entraba por salida, me dejaban canastas de comida, me llevaban el refri y no los volví a ver hasta dentro de una semana. ¿Qué hacía yo con la comida, Armando? Se la regalaba a los conocidos de consumo a cambio de droga. O sea, tu conciencia, Eduardo, completamente alterada. Así es. Yo vivía para consumir, Armando, y consumía para vivir. Lo único que yo quería en mi día a día, y así fue desde que me levantaba hasta que dormía, los días que me dormía, era drogarme, drogarme y drogarme. ¿Qué sientes cuando recuerdas eso? De cierto modo, tristeza, Armando. Ujú. Tristeza y en contraparte siento cierta satisfacción del día de hoy por decir que logré superar eh, el infierno de las drogas. No, debería haber mucha satisfacción, Sí. Eduardo. Mucha, mucha satisfacción. Debes de sentirte muy orgulloso de ti mismo, de, de esto que estás logrando y que además lo estás llevando y lo estás replicando para que otras personas también puedan verlo, porque evidentemente estoy dándome cuenta que no lo ven, pero que lo vean y entonces que salgan de ahí. Durante, cuando yo anduve en las calles, Armando, muchas veces, inclusive la persona esta con la que vivía, la persona esta que es adicta, que era adicta o es adicta, muchas veces me humillaron de la manera de decirme, siempre te vas a quedar solo como un perro, nunca vas a dejar la droga, Ujú. nunca vas a tener nada en la vida. Y esas palabras, Armando, hasta el día de hoy retumban en mi cabeza. Y al yo estar logrando lo que he logrado hasta el día de hoy, para mí es como una gran motivación. Ahí sí te puedo decir que es Claro. una gran motivación. Y es por eso que yo a los muchachos, a las personas que me toca atender, yo siempre les hago hincapié que sí se puede salir adelante y que nunca permitan que alguien les diga que no pueden. Es algo muy importante eso. Que no permitan que las demás personas este, dependan de sus emociones.
que no permitan que las demás personas les truquen sus deseos de salir adelante y de ser alguien en la vida, ¿no? Claro, qué importante. Así es. ¿Las personas que atiendes, Eduardo, voluntariamente buscan una consejería o también son motivados por sus familiares para que la tengan? Yo empecé a dar consejería en el segundo internamiento en que estuve, Armando. Ujú. Me internan por segunda vez y ahí me enseñan lo que es conciencia de enfermedad, y con la ayuda de todo el tratamiento multidisciplinario que había en esa institución o que hay en esa institución, es que yo logro superar hasta el día de hoy mi consumo, ¿no? Mi adicción. Este, Actualmente se acercan a mí personas, a consulta privada, y con gusto los atiendo, ¿no? Eh, Les hablo yo mucho sobre la TCC, Armando. A mí me ayudó muchísimo la TCC. Terapia cognitivo-conductual. Así Ujú. es. A mí me ayudó demasiado esa estrategia, ¿no? Y es algo que le digo a los muchachos mucho. Cambiar pensamientos para cambiar conductas al final de cuentas, ¿no? Cambiar pensamientos para cambiar conductas. Así es, porque recordemos, Cognitivo y conductual. Ujú, porque recordemos que la adicción se deriva de los comportamientos, de las conductas. ujú. Entonces, muchas veces el creer, como en mi caso, Armando, que te mencionaba al principio, el creer que yo nunca iba a ser como las personas que viven en condición de calle, Ujú. esos pensamientos de soberbia que tenía, que de arrogancia, pues me llevaron a tener malas conductas, ¿no? Malas decisiones en mi vida. Entonces, yo una vez estando en mi segundo internamiento, me doy cuenta que trabajando la TCC, que logrando reestructurar mis pensamientos, eh, obtenía conductas positivas, y que estas conductas positivas me daban beneficios positivos a mi vida. Me di cuenta que ahora sí que esa era la estrategia que necesitaba. Tu cuerpo empezó a reaccionar también diferente, Eduardo. Claro, claro, al principio, pues es un Tu energía, tu sueño, ¿cómo era esto? es el proceso de adaptación del cuerpo, ¿no? El día de hoy, Armando, yo te puedo decir o le puedo decir a las personas que tienen esta problemática, que es aprender, una vez que se sale de la adicción, que se logra superar la adicción, es aprender a vivir de una nueva manera. Ok, gracias. Porque Quería preguntarte esto, ¿eh? Porque a lo mejor hay personas ahorita que puedan estar escuchándote y que les haya pasado por la mente el hecho de ir a buscar una consejería, pero que les dé miedo. Es que si voy con el consejero, posiblemente me van a internar o me van a juzgar. ¿Qué me van a decir? ¿Cómo sería estar contigo en una consejería? básicamente yo les brindo estrategias, Armando. Estrategias en base a mi experiencia. Estrategias que a mí me funcionaron. Yo se las replico a las personas, a las personas que atiendo, ¿no? ¿Por qué, Armando? Porque yo sé que funcionan. Yo les brindo las estrategias que hasta el día de hoy a mí me ha funcionado. Yo no les voy a brindar estrategias o a sugerir estrategias que yo no he intentado porque no sé si funcionan. Entonces, ir a sesión de consejería no quiere decir que te van a internar. No todas las personas que tienen problema de adicción requieren internamiento, ¿no? Ujú. El Ah, ok. internamiento, el internamiento se sugiere, Armando, cuando ya la adicción empieza a ocasionar problemas en la mayoría de las áreas de vida, ¿no? En lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo escolar, en lo pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que te incapacita para algo. Cuando ya se pierde el control por completo de Ujú. todas estas áreas de vida es donde se requiere el internamiento, ¿no? Pero si tú presentas este adicción o vas iniciando con la adicción, desafortunadamente, pues acércate a consejería o acércate a psicología, a grupos de ayuda mutua. Ese es el mensaje que le darías a una persona que a lo mejor ahorita esté luchando con una adicción o que no sabe cómo salir de ella. El mensaje que yo les daría a las personas es que el consumo de sustancias puede parecer un escape, un escape de la realidad, pero a menudo trae consigo consecuencias que pueden impactar su salud, sus relaciones, su futuro.
y que la vida vale mucho más que un momento pasajero, Armando, La vida vale más, mucho más, que un momento pasajero, que ¿no? un momento pasajero. Hay que reconocer la fortaleza interior y buscar el apoyo que se necesita para superar cualquier desafío, Armando. Entonces, si tú que nos escuchas o alguien más que conoces se enfrenta a este desafío, pues que no duden en buscar apoyo en grupos de ayuda mutua, como lo mencionaba, profesionales de la salud, los consejeros en adicciones. Hay un sinfín de alternativas antes de entrar a un centro de rehabilitación. Wow. ¿Qué pasa con la familia de una persona que a lo mejor es invitada a todo esto que nos estás diciendo, pero, pero la persona no va? La familia está padeciendo o un sufrimiento tal vez silencioso. Hay grupos también de apoyo para la familia de un adicto, aunque no se recupere, que no quiera recuperarse. Así como hay grupos de ayuda mutua como AA o NA para las personas que padecen la adicción, Armando, también hay grupos para las familias. Tenemos los grupos de Al-Anon, que son grupos dedicados a las familias que tienen valga la redundancia, algún familiar con la problemática de la adicción, ¿no? Claro. Entonces se pueden acercar a esos grupos y ya hay muchos en Mexicali. ¿Qué le dirías a esas familias, Eduardo? Que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza y no dejen de ayudar o no dejen de apoyar a su conocido que tiene el problema de la adicción, porque el rechazo, hermano, es lo peor que nos puede pasar a un adicto. ¿Qué La- tipo de apoyo? Principalmente moral. Ujú. Moral es fundamental. El saber escuchar a la persona, el no juzgar a la persona, el no criticar, el tomarse el tiempo de escuchar la problemática de la persona, pero nunca, yo sí sugiero, nunca brinden apoyo económico, El apoyo económico no. nunca. Ok, Ya es mi sugerencia, ¿no? A final de cuentas, cada quien toma sus decisiones, ¿no? así es. No, pues muchas gracias. Así es. Eduardo, ¿y el profesional que eres hoy, qué le diría a su familia que te ha dado tanto apoyo? No, pues el día de hoy, Armando, el día de hoy vivo con una gran tranquilidad. El día de hoy vivo con una gran paz mental, estabilidad emocional. Y he aprendido a tomar decisiones en mi vida, pero sobre todo vivo feliz de haber recuperado a mi familia, de haber recuperado la confianza familiar, mi autoestima ha mejorado muchísimo. Hoy en día te puedo decir, Armando, que le encuentro un sentido a la vida. Hoy en día puedo decir que no se necesita ningún tipo de sustancia o de actividad adictiva para ser feliz. Y a mi familia, pues agradecerles que siempre estuvieron apoyándome, ¿no? A mis papás, mi agradecimiento eterno por siempre apoyarme, ¿no? Ah, qué bonito, Así es. qué bonito, Eduardo. Muchas gracias. No sabes cuánto te agradezco que hayas estado el día de hoy en este episodio de Armando tu Historia, porque mucha de esta información la vemos, la leemos, la escuchamos, pero es muy diferente verla desde el punto de vista que alguien que ya lo experimentó y que lo experimenta desde muy jovencito, ¿no? Saber qué pasó realmente consigo, qué sintió, cómo fue su vida y además qué pasó con su familia, ¿no? De ahí hasta brincar a lo que eres hoy, una persona sin adicciones y además dispuesto a ayudar a otros. Así que te agradezco mucho, mucho tu presencia. Así es, Armando, no, gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y nomás dejarles una pequeña reflexión a las personas, ¿no? Que nos escuchan. Recordar que cada decisión que tomas puede acercarte o alejarte de la vida que mereces. Elige cuidarte y apostar por un mejor futuro. Gracias. Apostar por un mejor futuro. Eduardo, muchas gracias. Si alguien necesita una consejería, ¿cómo te puede localizar? Que me manden un mensaje o se pongan en contacto conmigo al número 686-222-7236. Otra vez, 686. 222-7236. Perfecto. O, ¿Por a tra- WhatsApp está o bien? por WhatsApp o a través de Facebook me encuentran como Eduardo González Ayala. Eduardo González Ayala. Y si estás fuera de México y necesitas platicar con Eduardo, agrégale el +52 antes del 686 y entonces Eduardo ya
va a poder responderte. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por esta plática. Gracias por ayudarnos a aprender que una adicción realmente puede ser devastadora, pero que la recuperación también es posible. Que se requiere apoyo, sí es cierto, que se requiere valentía, también es cierto, que se requiere un trabajo constante, también es cierto, pero la persona no está sola, no está solo. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ayudarte. Así que eh, vamos a echarle ganas a la vida y vamos a armar una historia que sea más gozosa, más contenta y con más tranquilidad. Así que pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y vamos a continuar construyendo historias de esperanza y de superación. Y Eduardo, esperamos que en un futuro puedas acompañarnos para seguir ampliando este tema. Muchas gracias una vez más, Armando, y gracias a las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos, ¿no? Y Así es. como bien dices, todo tiene solución en la vida. Todo tiene solución en la vida. Y con Así eso es. nos quedamos. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.